Los invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor para tener más plenitud y poder escuchar allí su palabra. Padre nuestro que estás allí en los cielos, Señor, bendito y alabado sea tu nombre, eternamente y para siempre, Señor. Bendita sea tu palabra por medio de la cual tú nos diriges y nos muestras el camino que debemos seguir. Te rogamos, oh Señor, que en obediencia a esta misma palabra y por el poder de tu Espíritu nos ayudes a estar atentos a lo que nos quieres enseñar esta mañana. Oh Señor, yo te ruego que me ayudes a ser un portavoz de tu palabra para que la fe de mis hermanos sea edificada bajo el poder de tu palabra, porque ella es poderosa para cambiar nuestras vidas. Bendícenos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a ver una parte de la historia de un hombre muy grande en lo que encontramos en las historias bíblicas. Vamos a hablar de el profeta Elías. El profeta Elías recibió del Señor tanto amor y tanta paciencia. No sé si todos aquí o han oído o conocen la historia del profeta Elías. Es una historia maravillosa que nos enseña tanto, porque un ser humano tan sensible a las cosas y ver todo lo que le pasó en la vida, esto nos lleva también a que podamos aprender de la vida de él para aplicarlo a nuestra vida. Vamos a ver una parte de la historia del profeta Elías, pero los voy a poner en contexto. En una ocasión estaba Elías allí frente al rey Acab, y Elías le decía: mire, aquí no va a haber lluvia durante muchos años, va a haber un tiempo muy difícil. Y en ese momento también, cuando estaba allí frente al rey Acab, dice así la palabra, que vino a Elías palabra del Señor y le dijo: mire, sal de allí y vete allí al oriente del río Jordán, al arroyo de Querit, le dijo, y escóndete allá. ¿Vas a vivir de qué? Pues vas a beber del agua del arroyo y yo mandaré cuervos para que te alimenten diariamente. Así lo hizo. Elías obediente se fue allí al arroyo de Querit, y estaba allí, y efectivamente los cuervos le llevaban pan y carne en la mañana, pan y carne al atardecer. Y así estaba viviendo allí, escondido, porque eso fue lo que Dios le dijo que hiciera. Pero como no llovía, el arroyo se secó. Entonces ya no tenía que beber. Y nuevamente el Señor le dice, vino a Elías palabra del Señor y le dijo: levántate y ve a la ciudad de Sarepta. Dice que pertenece a Sidón. Y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda para que te sustente. Entonces Elías obedeció nuevamente, se fue allí, y al entrar allí a la ciudad de Sarepta, vio a la viuda que estaba recogiendo leña. Entonces Elías le llama a la viuda y le dice: por favor,
regálame un poco de agua allí en un vaso. La viuda fue a traer el agua y le dijo, pero una cosa más, te ruego que me consigas un poco de pan. La viuda dice, Señor, perdón, pero yo no tengo pan. Nosotros, lo único que queda en mi casa es un puñado de harina en una tinaja y un poquito de aceite en una vasija. Es todo lo que tengo. Entonces, dice la viuda, yo estoy, mire, recogiendo la leña para ir y preparar algo para comer mi hijo y yo, y después que muramos. Elías le dice, bueno, haz esto, pero antes, primero, prepárame a mí una torta o un pan, ¿sí? Y me la traes y después sí prepara para tu hijo y para ti. Porque el Señor, tu Dios, el Dios de Israel, va a proveer la harina suficiente y no se agotará la harina en tu tinaja ni se acabará el aceite en tu vasija. Y así fue. La viuda hizo lo que dijo Elías y allí estuvieron, todos los días tenían como comer el pan que necesitaban para sobrevivir. Bien, esa es la introducción, ese es el contexto. Ahora, ¿qué pasa? Fuera de lo que le venía pasando a Elías, viene al tema de hoy, la fracción allí en Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a ver qué pasa entre el versículo 17 al 24. Dice así la palabra, pero sucedió que después de estas cosas, de las que acabo de comentarles, se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. O sea que murió el niño. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, oh hombre de Dios? Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Dame a tu hijo, le respondió Elías. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó en su propia cama. Y clamó al Señor, oh Señor, Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor, oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Una de las cosas que pueden traer más consuelo a nuestras almas, especialmente cuando estamos viviendo momentos difíciles en nuestra vida, es aprender a ver la mano de Dios en nuestro camino. Dios siempre, mis hermanos, Dios siempre está en control de nuestros pasos. Dios siempre está allí dirigiendo nuestro camino, tanto en la prosperidad como también y en especial en la adversidad. Dios
continuamente está obrando. ¿Y saben para qué? Para capacitarnos. Él nos está capacitando. Él nos está entrenando. Él nos está preparando. De tal manera que podamos ser cada vez mejores, ser instrumentos y todo para la gloria de Dios. Esta es la preparación en nuestra vida como cristianos. Sin embargo, en muchas ocasiones, tristemente nosotros no lo vemos así. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Y especialmente cuando vienen esas adversidades, cuando vienen esos momentos difíciles que todos tenemos, es allí cuando creemos y pensamos, bueno, el Señor nos está castigando. No vemos que Él nos está preparando o nos está equipando. Perdemos la perspectiva de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y hermanos, aunque es innegable que por causa de nuestros pecados, Dios muchas veces nos disciplina. Y eso es disciplina. Porque Dios, al que ama, disciplina. Entonces la realidad es que no todas las aflicciones que llegan a nuestras vidas vienen necesariamente como un castigo de Dios, no. Dios muchas veces usa esas adversidades, esos momentos difíciles en nuestra vida, esas tribulaciones para enseñarnos lecciones muy especiales acerca de Él mismo, acerca de lo que Él es, acerca de lo que Él puede hacer en nosotros o con nosotros. Así es que esos momentos difíciles tienen un propósito. Todo tiene un propósito. Y en esta mañana yo quisiera que veamos esta verdad aplicada en la vida de este hombre especial, el profeta Elías. Como vimos allí en la introducción, él era un hombre, diríamos, recién graduado de la universidad especial llamada el Arroyo Seco. En esta universidad, Elías había aprendido a depender de Dios, de su provisión. Solo dependía de Dios. Bebía del arroyo y esperaba que los cuervos trajesen su alimento. Sin ninguna posibilidad de poder hacer algo por sí mismo. Y fue estando allí, en el arroyo de Kerit, en el desierto, donde Elías fue sometido a duras pruebas, a grandes dificultades, y tan pronto como esta, digamos, particular prueba había pasado, ya Elías estaba matriculado en un curso de posgrado en la escuela de las tinajas vacías. Allí Elías trabajó con su orgullo. Y ese es uno de los aspectos más importantes. Porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando por malos momentos, adversidades, nuestro orgullo dice, no, yo puedo salir de esto. Sin Dios, sin Él, yo puedo salir adelante. Parece, recordando la vida de Elías, como si él estuviese marcado por prueba y tras otra prueba. Dios no estaba castigando al profeta, recordemos, Dios lo estaba entrenando, Dios lo estaba preparando. Y es que, mis hermanos, hay lecciones que Dios no puede enseñárnoslas con ningún otro medio que no sea las aflicciones.
o las adversidades. Ese es el medio que utiliza el Señor. No hay otro medio para hacerlo. Dios está preparando a Elías para que aprenda a caminar más cerca de Él. ¿Cuántas veces nosotros nos alejamos del Señor en el momento de adversidad? Y debemos aprender de este mensaje de Elías, que lo que Dios pretendía de él era que Elías caminase siempre junto a él. De una manera poderosa, Dios había puesto a Elías en un entrenamiento especial. Y pensemos nosotros si estamos pasando por ese entrenamiento hoy en día. Ahora bien, mis hermanos, con esta introducción en mente, los invito a que me acompañen a ver 3 puntos en el mensaje del día de hoy que hemos titulado Preparándonos para confiar. Hay una idea principal, como cada mensaje nuestro. La idea principal del día de hoy es el poder de Dios sobre la dificultad es lo que nos llena de confianza. Esa palabra confianza, yo creo que la he repetido casi en todos los mensajes. Mis hermanos, si nosotros no confiamos en Dios, estamos perdidos. Debemos tener esa confianza plena en Él. Y vamos a ver a través de este pasaje, primero la situación, que es nuestro primer punto, cuando la confianza es probada. Cuando la confianza es probada. ¿Cuál era la dificultad a la cual Dios sometió al profeta Elías? Veamos allí en nuestro texto, el versículo 17, dice: pero sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. El niño falleció. Bueno, ¿en qué consistía esta prueba? Bueno, hay 3 cosas que vamos a destacar en la prueba, en ese problema donde está allí metido el profeta Elías. Primero, un hijo que había fallecido. Estamos hablando de la situación. Entonces, un hijo que había fallecido. Bueno, pensemos en esta viuda, su único hijo. Yo creo que primero podemos pensar, bueno, si iba a morir, entonces, ¿por qué antes fue alimentado a través del milagro de la harina y del aceite, verdad? Entonces parece como si fuera una contradicción, ¿no? Y imagínense la sorpresa de la viuda pensar en eso, ¿no? Si nos ha dado la provisión, ¿cómo es que el niño se va a morir de un momento a otro? Obviamente había confusión en la viuda y también en el profeta Elías. Él no entendía el porqué. La obra de Dios, su poder con nosotros, no siempre tiene un sentido desde una perspectiva humana. No lo comprendemos. Es decir, nosotros no siempre vamos a entender el obrar de Dios con nosotros. Miremos aquí en Isaías 55, 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Elías no entendía. La viuda menos. El punto es este. Aún nosotros, cuando no
le encontramos sentido a lo que nos está pasando, ¿qué debemos hacer? Confiar en Dios. Confiar en Él. Así no lo entendamos. Confiar en Él. Ese era el entrenamiento para Elías. Ese es un entrenamiento para nosotros. Confiemos en el Señor. No importa la adversidad, no importa el sufrimiento, no importa que humanamente no veamos una salida. Dios la tiene. De manera que nosotros percibimos, pensamos, creemos que lo que está sucediendo es contradictorio, que no tiene sentido. Mis hermanos, pensamos esto, pero sencillamente Dios está obrando en ese momento. Dios está abriendo una puerta especial para mostrarse ante nosotros de una manera poderosa, de una manera nueva. Por tanto, a pesar del problema, a pesar de la prueba, aprendamos simplemente esto: a poner nuestros ojos en Cristo. A poner nuestros ojos en Cristo. Nuestro deber no es entender a Dios. Nuestro deber es confiar en Dios. Ese es nuestro deber, confiar en Él. Son cosas muy diferentes. Confiemos en Dios y Dios cuidará de nosotros. Dice el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Es una promesa, está allí, claro. Entonces, ¿cuál era el problema? Volviendo a nuestra historia, ¿cuál era el problema? Bueno, primero, el hijo había fallecido. B, tenemos una madre desconcertada, como punto B, una madre desconcertada. Pues imagínense, la viuda, allí su único hijo, tal vez ella había pensado, bueno, mi hijo cuando crezca y esté adulto, pues va a cuidar de mí y va a proveer para mí. Tenía sueños con su hijo y de un momento a otro lo pierde. Su hijo, que pensaba ella tal vez durante todos los años estar junto a él y vivir de él, era su vida prácticamente. Y su sueño de un momento a otro se acaba. Y ella es duramente devastada y golpeada, el corazón duramente atormentada. Fue una sorpresa para ella. Y ella le echa la culpa al profeta Elías. Dice, por haber traído el juicio de Dios a su hogar. Lo acusa a él. Y además ella también se culpa a sí misma. Dice, incluso recordando sus pecados pasados. Mire lo que dice el versículo 18 de nuestro texto. Dice, y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Esto era una situación muy difícil. Es estar en una condición donde tú observas una completa impotencia, sin poder hacer nada, que eso por lo cual tal vez tú has trabajado toda tu vida, eso en lo cual tú has depositado toda tu esperanza, tu mayor anhelo, todo tu amor, de un momento a otro se esfuma, se derrumba a tu alrededor, ya se acabó. ¿Cómo uno se siente o cómo nos debemos sentir en una condición así? Es una situación
muy difícil. Y muchas veces Dios permite que sus hijos pasen por pruebas como estas para enseñarnos acerca de su poder y también para probar nuestra confianza en Él. Lo hizo con Job. ¿Recuerdan la historia de Job? Lo perdió todo en un momento. Lo hizo con Abraham. Allí también cuando lo sacó allí de su tierra, cuando le mandó sacrificar a su hijo. Lo hizo con José, la historia de José. Cuánto sufrió cuando fue vendido por sus hermanos como esclavo. Lo hizo con el apóstol Pablo también. Ellos se vieron en momentos muy difíciles. ¿Por qué? Bueno, quizá Dios lo hace para que nosotros aprendamos a confiar en Él y no depositar la confianza en cosas temporales y en cosas pasajeras. Quizá Dios lo hace para que aprendamos a depender más de Él, de una manera más completa. Es la manera como muchas veces pasamos de la teoría a la práctica. Quizá Dios lo hace para que experimentemos de manera especial su gracia especial, de una manera fresca, de una manera nueva. Mis hermanos, esto estaba pasando en la vida de Elías y esto aplica también para nuestras vidas. Pero hay un aspecto más. Ya dijimos, un hijo que había fallecido, ve una madre desconcertada y C, un profeta desalentado. Y con el profeta desalentado ahí sí que se complican más las cosas, ¿verdad? Elías había confiado en Dios. Los milagros sencillamente habían sucedido. Él había visto a Dios hacer lo imposible, cosas sobrenaturales. Elías había sido testigo de ver cómo Dios alimentó a la viuda en medio de una extrema precariedad. No le faltó alimento ni a ella ni a su familia. Pero ahora, el único hijo de esta mujer está muerto. Y esta mujer obviamente lo acusa a él. Mi hermano, coloquémonos por un momento en los zapatos de Elías. ¿Cómo estaría en ese momento? Debía ser un día muy desalentador para este hombre. Y aquí aprendemos algo. El desaliento apaga el refuerzo de la fe. Mire lo delicado y lo peligroso del desaliento. Porque muchas veces en nuestro problema, en nuestra situación, lo que hacemos, ya no hay nada que hacer y nos desalentamos. Cuando las cosas no salen como pensamos, como hemos planificado, como lo hemos estimado, entonces la tendencia ¿cuál es? Es a debilitarnos, a desalentarnos y empezamos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y le preguntamos incluso a Dios, ¿por qué? Y comenzamos a descender en la fe. Perdemos la esperanza y nos abraza el desaliento. Ese es el cuadro natural nuestro. Mis hermanos, escuchen esto, mis hermanos. Yo no sé la circunstancia en la que te encuentras hoy. Yo desconozco cualquier valle de pena por la cual estés caminando ahora mismo. Lo desconozco.
pero yo sí conozco a un Dios soberano en el cual debemos confiar. Y ese es el que tú tienes que conocer. Cuando empezamos a sentir desilusión, cuando empezamos a entrar en ese desaliento en el corazón, es cuando debemos correr inmediatamente a Cristo. Solo en Él hay ayuda y socorro para nuestras almas. Si no lo hacemos así, entonces vamos a caer allí, presos del desaliento. Y el desaliento es un instrumento tremendo en las manos del enemigo. Él se divierte cuando nos ve en ese sentir desalentado. Él utiliza ese desaliento, el enemigo, para llevarnos a apartarnos más del Señor. Ahora bien, seguimos con nuestra historia. Entonces, esa es la situación, ese era nuestro primer punto, cuando la confianza es probada. Vamos al segundo punto, que es la acción. ¿Qué pasó ahí? Cuando la confianza es aplicada. Nuevamente nuestra idea principal, el poder de Dios sobre la dificultad es lo que nos llena de confianza. Hasta aquí, todo lo que Elías había hecho era básicamente mirar a Dios, ver a Dios actuando, Dios haciendo lo imposible una y otra vez, continuamente. Sin embargo, ahora la prueba es diferente. Ahora Elías es colocado en una posición donde él personalmente está implicado en lo que Dios va a hacer. Ya no es solamente un asunto de Dios y Elías, hay de por medio otra persona, la viuda, y que por cierto lo está acusando. Entonces nosotros decimos entonces, ¿cuál fue la respuesta de fe que el profeta Elías exhibió en medio de esa situación difícil? ¿Cuál fue la respuesta de fe? Ahí viene la acción. Bueno, encontramos varias cosas. Vemos el control de Elías. El versículo 19 de nuestro texto. Elías le dice a la viuda, dame a tu hijo. Le respondió Elías, y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó en su propia cama. Mire, estamos hablando de un hijo muerto. Estamos hablando de un hombre que está siendo acusado. Sabemos que es infundada esa acusación, pero está siendo acusado. La situación es muy compleja, ¿verdad? Sin embargo, aquí Elías, digamos que es el retrato perfecto de asumir un control. La situación era complicada, pero él no se desesperó. Él no comenzó a defenderse con las acusaciones que le estaba haciendo la viuda. Él no comenzó a atacar. Él no comenzó a pelear con la viuda, a defenderse, a decir, no, eso no es así, yo no tengo nada que ver. No. Él sencillamente le pidió a la viuda que le diera a su hijo muerto. Y él tomó a ese niño, dice que lo llevó allí a la cámara, a la habitación donde él estaba. Recordemos que él estaba hospedado allí en la casa de la viuda. ¿Qué aprendemos aquí? Esta es una tremenda lección. Porque con qué frecuencia, mis hermanos, cuando vienen esas adversidades, cuando vienen esos momentos difíciles, esas tempestades en nuestras vidas, ¿cómo es que reaccionamos?
la mayoría de veces reaccionamos airadamente. Algo inesperadamente sucede y en vez de llevar esa situación a la presencia de Cristo y descansar en Él, lo tomamos nosotros mismos. El caso, como decir, bueno, el caso es nuestro. Podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. ¿Y cuáles son los efectos? Nos llenamos de preocupación. Nos llenamos de ansiedad. El corazón se angustia y sucumbimos en un valle de angustia sin fin. Dios nos está ayudando a aprender la lección que en medio de las pruebas, en medio de los problemas, lo mejor que podemos hacer es esto: llevarle nuestra carga a Cristo y dejarla ahí. La Escritura está llena de advertencias. No hay tiempo. Miren esto allí en Filipenses 4, 6, 7, algo que lo hemos leído varias veces. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Se resolverá el problema? Puede que no. Puede que el problema siga allí. Pero hay algo importante. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará en nosotros. El problema puede seguir, pero ya lo vamos a ver de manera diferente, porque la paz de Dios está en nosotros. Esa es la clave de todo, mis hermanos. En segundo lugar, ¿qué vemos en la respuesta de fe del profeta en medio de sus problemas? Vemos la compasión de Elías. Quiero hacer énfasis en esto, la compasión de Elías. El corazón de Elías en ese momento había sido tocado por el dolor que esta viuda experimentaba. Elías no era insensible. Elías había visto cómo la fe de esta mujer, aunque sea pequeña, había ido creciendo. Elías, siendo huésped allí en la casa de la viuda, había experimentado la generosidad de esta mujer. Él había gozado de su hospitalidad. Y ahora el corazón del profeta responde a ese amor con que la viuda lo trató. El corazón del profeta se mueve a su necesidad. La compasión del profeta con esa mujer la vemos allí en el momento en que hace esa oración por su hijo. Allí en el versículo 20 de nuestro texto. La oración que hace dice: y clamó al Señor: oh Señor, Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Elías intercede delante de su Señor. Elías está tomando la carga de esa mujer. Y eso es lo que exactamente Dios nos manda en su palabra. Miremos lo que dice Gálatas 6:2. Nos dice: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Elías toma la carga de la vida. Y él lleva su carga delante de Dios.
Vemos allí la compasión del profeta en esa oración que hace. Aprender a ver la necesidad del otro. Mire qué enseñanza también para nosotros. Esta es la esencia del servicio a Cristo. Ver la necesidad de los otros. Esta es nuestra carga aquí. Esta es nuestra oración. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres sensibles. Que Dios nos libre de la dureza de corazón. Que Dios nos conceda a nosotros ejercer el gobierno de su palabra con misericordia. Viendo como una tremenda oportunidad, debemos ver como una tremenda oportunidad a aquellos que están en gran necesidad. Dice en Filipenses 2:4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Mis hermanos, aquí vemos que a veces nosotros creemos que nuestro problema, nuestra dificultad, nuestro dolor es único en el universo. Pero no, hay otras personas alrededor nuestro, muy cerca de nosotros, hermanos en Cristo, que están necesitando también de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. Miremos allí lo que dice nuestro texto en el versículo 22 y 23. Dice, el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Hay algo importante, mis hermanos. Elías prevaleció en la oración. Y ese es otro aspecto, mis hermanos. Hace pocas semanas vimos toda esa serie, 8 mensajes sobre la importancia de la oración. Mis hermanos, el punto clave aquí es la oración. Dios honró a su siervo. Algo milagroso y extraordinario trajo a la vida nuevamente a ese niño. Elías confió en un Dios de poder. Hermanos, nuestra oración es el punto clave para cualquier circunstancia. No estamos diciendo que todo lo que usted pida a Dios, Él lo va a dar. Estamos hablando de aquello que obra conforme a su voluntad. Pero debemos orar ante la situación y entregar nuestras cargas a Cristo. Nuestro Dios, recordemos eso, es un Dios de poder. Y terminamos con el punto 3, el resultado. Vimos la situación, el punto 1, la acción, punto 2, y el resultado, cuando la confianza es bendecida. ¿Cuál fue la bendición? Pero recordemos la idea principal, el poder de Dios sobre la dificultad es lo que nos llena de confianza. Dice el versículo 24 de nuestro texto esta mañana, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Aquí hay 2 cosas que debemos enfatizar. Primero, el hombre de Dios, es decir, el profeta, allí Elías,
fue vindicado, fue justificado. Recuerda que la viuda lo acusó a él de la muerte de su hijo. La viuda está expresando su confianza firme de que Elías es exactamente el hombre que él proclamó ser. Y segundo, el mensaje de Dios es validado. La palabra de Dios. Mire, la mujer le dijo a Elías, conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Está expresando ella confianza en la palabra de Dios. Cuando ella ve la obra de la fe a través de Elías, ella entiende que el Dios de los cielos y de la tierra es un Dios que cumple su palabra. ¿Cuáles fueron los efectos? La viuda ahora es reforzada en su fe, confirmada en su fe. La viuda ahora puede creer en Dios para todas las cosas. Y ese es el lugar donde Dios desea llevarnos, especialmente cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Así es que, ¿qué hemos visto en esta mañana? En primer lugar, la prueba de Dios. En segundo lugar, la respuesta de fe, su calma, su compasión, su victoria. Y finalmente vimos los resultados. El hombre de Dios fue vindicado, la palabra de Dios fue confirmada, la viuda quedó fortalecida en su fe y el profeta quedó entrenado. ¿Qué aprendemos aquí, mis hermanos? La aplicación para nosotros. Una verdad muy sencilla. Nuestro mayor refugio está en Dios. ¿Estás pasando por una situación difícil? ¿Tu corazón está lleno de temor? ¿Te causa desaliento que las cosas no te hayan salido como tú pensabas? ¿Te da temor un futuro incierto? ¿Tus problemas parecen ahogarte en tu corazón? Entonces, trae tu carga a Cristo. Lo mismo que hizo Elías, confía en Dios. Así como la viuda impotente tuvo que entregar a su hijo muerto en los brazos del profeta, así nosotros podemos colocar esta mañana nuestras cargas en los brazos extendidos de Cristo. Él es nuestro refugio. Así dice la Escritura. Dios tiene cuidado de ti, amado hermano, hermana. Tu problema, no sé, es emocional, financiero, físico, espiritual, cualquier otra categoría que puedas inventarte. Tráelo a Cristo. Ve a Cristo. Hermanos, y esto nos lleva también a pensar cuánto necesitamos nosotros llenarnos de la palabra de Dios. Porque todo está aquí en la palabra de Dios. Y brindar esa confianza en Él. La fuente de nuestra fe, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Entonces la clave es invertir más tiempo en Dios. Invertir más tiempo en su presencia. Hermanos, esto es ser sabios. Invertir más en Dios. La Escritura nos advierte que en los tiempos malos debemos retirar más del mundo y depositar más en Dios. No te angusties, mis hermanos. Dios te ama. No desmayes, Él te sostiene. No temas, Él te guarda. Y dice una frase, no es lo que tú puedes hacer,
no es lo que tú puedes hacer, es lo que Dios puede hacer contigo si te pones en sus manos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu misericordia, por permitirnos estudiar tu santa palabra. Gracias, Señor, por tu promesa de obrar todas las cosas para nuestro bien. Te pedimos que todo lo que hemos escuchado y confirmado en tu palabra no sea algo teórico, sino que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que estarás siempre con nosotros, en todo tiempo, en nuestro tiempo de angustia y de tribulación, tú estás allí. Gracias, Señor, por prepararnos para confiar. Comprendemos que por tu poder, Señor, por tu amor, por tu justicia, siempre estarás por encima de nuestras dificultades. Y esto nos llena de confianza. Señor, danos la sabiduría para aceptar el consejo del mensaje que acabamos de escuchar. Aceptarlo y ponerlo en práctica para el resto de nuestros días. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.